a todos allí en el piso. Un gusto, como siempre, poder charlar con ustedes. Saludos a la audiencia. Un placer. Bueno, estábamos escuchando el testimonio de algunos vecinos de la capital provincial y nos contaban qué cosas ya no compran, lo difícil que se hace el día a día en cuanto a las compras, por ejemplo, de alimentos. Ahora, ¿esto impacta en todo el país de la misma manera las medidas nacionales en el hogar familiar? Bueno, tengamos en cuenta, en primer lugar, que existen las variables macroeconómicas, como le llamamos, las que definen el comportamiento en términos de todo el territorio nacional y que impactan de alguna manera en forma similar como el comportamiento del tipo de cambio, la tasa de interés y la inflación. Pero luego, si empezamos a mirar hacia adentro regionalmente, podemos encontrar algunas diferencias en términos del impacto de algunos segmentos que son tenidos en cuenta dentro de la inflación en regiones como se mide, NEA, NOA, centro. Pero en términos generales los valores no son muy diferentes y podemos hablar como si se tratara a nivel país de indicadores que de alguna manera vienen de la mano en el resultado de lo que veían en el informe a través del sentir de las personas de la calle, como se dice habitualmente. Y si miramos estos indicadores en términos generales para todo el país, podemos encontrar a la inflación, que el último mes dio un valor todavía elevado del 2,3%, que implica una leve aceleración respecto a septiembre, que venía del 2,1%, aunque en términos interanuales, como se llama, comparando mismo mes de distintos años, ha bajado porque era el 2,7%. Ahora, ¿por qué la población lo está sintiendo? Bueno, aquí tenemos que entender en términos de inflación que la inflación se ha visto aumentada o por lo menos valores altos en lo que se denominan los bienes y servicios. Por un lado, regulados, que son aquellos bienes y servicios que dependen de regulaciones del gobierno. Por ejemplo, transporte, por ejemplo, servicios públicos en general, servicios de agua, luz, y estos valores todavía se encuentran elevados. Para el último mes, los valores de los bienes regulados ha sido de 2,6% el índice de inflación. Y entre los que más aumentaron se encontraban transporte de 3,5 y vivienda 2,8. Y también dentro de los que no son regulados, lo que se denomina inflación núcleo, tenemos a los alimentos con un valor de índice inflacionario de IPC de 2,3%. Ahora, la contracara de todo esto son los salarios, porque lo que medimos en economía es el poder adquisitivo de la moneda, que es variación de precios respecto de variación de salarios o precios respecto a salarios. Y en esto también tenemos comparativas interesantes para analizar, porque por ejemplo, el índice general de salarios del último mes aumentó 2,2%. Esto es por debajo de la inflación. Y si nos metemos un poquito hacia adentro, vamos a poder encontrar, por ejemplo, que el sector público en general aumentó un 1,1%. Es decir, menos de la mitad en términos porcentuales que el valor de la inflación. El privado aumentó 1,4% y los valores del sector no registrado 5,7%, que ahí hay algunas observaciones en términos del tiempo, el periodo en el que se está tomando. Pero en el panorama general lo que estamos observando es una inflación que todavía se encuentra elevada, por encima del 2%, con salarios que en términos generales no vienen acompañando esta dinámica. Y esto además repercute en otra variable, que es el nivel de endeudamiento de la familia, que hace algunos días llamó mucho la atención, un nuevo informe del Banco Central, que implica un incremento del índice de morosidad en el sistema financiero privado que ya alcanza un 4,2%. Comparándolo con el mismo periodo del año pasado, que era 1,6%, significa un incremento de más de 2,5 veces en el nivel de morosidad del sistema. Con todo esto tenemos un poquito a las claras la dificultad que está pasando el común de las personas y sobre todo el común de los asalariados con su economía familiar o doméstica. Horacio, y mencionando algo que comentábamos recién, quizás una de las noticias del día que tiene que ver con el aumento del combustible, vos mencionabas recién transporte, alimentos, todo esto que es también atravesado por el aumento del combustible, que no solamente impacta en el consumidor final con su auto y los recorridos diarios, sino también a las empresas de logística, a quienes tienen que entregar productos, también elevan sus propios precios constantemente. O sea, factores que quizás lo vemos en el impacto directo, pero también en la macroeconomía que vos mencionabas, el aumento
aumento del combustible que también se dio por esta desregulación del gobierno nacional impacta semana a semana, estamos teniendo aumentos de 2% casi. Sin duda, el combustible es uno de los insumos básicos de gran parte de las cadenas productivas en el país, afecta particularmente el proceso de producción, pero también de distribución a través de la logística, con lo cual cada aumento en este insumo tan importante se va trasladando a través de las estructuras de costo de las distintas etapas que atraviesa el proceso productivo y termina impactando en el consumidor final. Por eso vemos que transporte ha sido el subsegmento dentro del índice inflacionario que más aumentó este mes y que está dentro del rubro de lo que denominamos regulados, que además tiene esta particularidad. Los bienes regulados son aquellos en donde existe poco margen de maniobra alternativa para la población. Es decir, generalmente cuando uno valora la libertad de mercado, lo que supone es que puedes dejar de consumir un bien y sustituirlo por otro más económico. Bueno, en este caso no es tan sencillo porque son bienes que forman parte de los gastos esenciales, luz, agua, alquiler de vivienda, transporte público, que son difícilmente reemplazables en el corto plazo. Horacio Simes, muchísimas gracias por este contacto, ha sido clarísimo.